Jóvenes, para culminar este análisis que hemos iniciado con un problema de movimiento uniforme, entonces ya vamos a empezar a recapitular conceptos. Concepto 1, que se llama movimiento uniforme porque en una trayectoria recta, pero se llama movimiento rectilíneo, uniforme, porque en una trayectoria recta la velocidad es la misma durante los intervalos de tiempo. En segundo lugar, las unidades de la velocidad se miden en el sistema internacional en el MKS en metros por segundo, en el CGS en centímetros por segundo. Que la pendiente de la gráfica velocidad contra tiempo corresponde a la aceleración. Que el área bajo la curva, la gráfica de velocidad contra tiempo, corresponde al desplazamiento. Y a partir de ese desplazamiento vamos a realizar algo que usted ya sabe, y es la gráfica de posición contra tiempo. Dejé precisamente esto acá en el tablero para que empecemos a realizar la gráfica correspondiente. Ya esta entonces sería la gráfica, esta sería la gráfica de posición. Usted ya lo está viendo, la posición en la ordenada y el tiempo en la abscisa, ¿cierto? Eso es posición versus tiempo. Comencemos. Los tiempos son iguales, ¿cierto? Los intervalos de tiempo, me refiero a los intervalos de tiempo de 0 a 4 porque es el mismo problema. Entonces nos estamos remitiendo precisamente a el desplazamiento. En las primeras 4 horas tenemos un desplazamiento positivo. ¿Qué significa eso? Que él se va a dirigir a la parte positiva de la posición o la parte negativa. Aquí recuerde, y esto es clave, que aquí tenemos nuestro sistema de referencia. El problema como tal a usted no se lo dice. El problema a usted no le está diciendo ningún sistema de referencia. Pero obviamente usted asume a modo de cálculo el sistema de referencia en el origen del plano cartesiano. O sea que nos vamos a desplazar 300 kilómetros. Es decir, que yo voy a estar acá. Durante las primeras 4 horas, a las 4 horas, yo me he desplazado 400 kilómetros. La gráfica correspondiente sería entonces la siguiente. ¿Qué significa esta línea, esta pendiente? Significa, como la pendiente es constante de 0 a 4, y recordemos que lo habíamos definido anteriormente, la pendiente de la gráfica posición contra tiempo representa la velocidad, y como yo tengo aquí una pendiente que es constante, estamos aquí definiendo entonces algo que ya hicimos en la gráfica de velocidad contra tiempo. Aquí tenemos una velocidad que constante. ¿Cuánto valía? 75 kilómetros por hora en las primeras 4 horas. Recuerde, esta línea verde le representa a usted su velocidad. Estamos hablando de la gráfica posición contra tiempo. Intervalo de 4 a 6. Usted no se desplazó. Su desplazamiento vale 0. Quiere decir que la posición sigue siendo la misma, ¿sí o no? Sigue siendo la misma. Y aquí entonces nosotros tenemos una pendiente 0. La pendiente 0 en la gráfica posición contra tiempo representa, o significa mejor, que el objeto está en reposo, él está quieto, no se nos ha movido. Y en el tercer intervalo de 6 a 9, un desplazamiento negativo, significa que se nos está regresando, ¿cierto? Está en la misma dirección, pero en sentido contrario. Aquí aparece en escena, por decirlo así, una pendiente negativa que corresponde específicamente a una velocidad negativa. ¿Cuánto nos valía la velocidad acá? Que era también constante, ¿cierto? Una velocidad constante que era igual a ¿cuánto? Menos 75 kilómetros por hora. Recuerde que esto me está representando la pendiente, y la pendiente es la velocidad. Y aquí tenemos entonces nosotros la gráfica de posición contra tiempo. Aquí estoy cometiendo un pequeño errorcito.
¿Hasta dónde llegó? Ah, gracias, no llega hasta el origen. Él se desplazó menos 225. Yo tengo o estoy ubicado en una posición de 300 respecto al sistema de referencia. Menos 225, entonces ¿dónde va a quedar el objeto? El objeto entonces nos va a quedar en una posición de 75 kilómetros. Él llegó hasta acá. Venga, lo ajusto. Ok. En las últimas 3 horas, él se desplaza menos 225. Pues obviamente los 225, estamos en 300 menos 225, vamos a quedar en 75. Luego la posición final sería 75. Vamos a hallar entonces el desplazamiento, aprovechemos esto y hagamos un recorderis de ya conceptos que tenemos. ¿Cuál es el espacio total recorrido? A propósito de cosas, para que manejemos una nomenclatura donde no vaya a existir confusión, la X siempre me va a representar el desplazamiento. Y cuando hablemos de espacio recorrido, entonces vamos a utilizar la D. Espacio recorrido, o lo que es igual a la longitud recorrida. Espacio recorrido o longitud recorrida. Bueno, continuemos. Vamos a hallar inmediatamente entonces el espacio recorrido. ¿Cuánto fue el espacio recorrido? Al espacio recorrido. Entonces ya sabe que vendría a ser primero el espacio que recorrimos en las 4 primeras horas, que corresponde a 300 kilómetros. Más el espacio recorrido de las 2 siguientes horas, 0 porque él no se movió. Más el espacio recorrido durante las 3 siguientes horas. Recuerde que es una magnitud escalar. El espacio recorrido es una magnitud escalar. Y eso corresponde a 525 kilómetros. El espacio que recorrió el móvil, o usted en su carro, es el que está haciendo el problema, estamos en ese problema. Usted, el espacio recorrido o la distancia recorrida corresponde a 525 kilómetros. ¿Y cuál fue el desplazamiento? Vamos a desarrollar el desplazamiento. Recuerden que hay 2 formas de hacerlo. Con la fórmula de posición final menos posición inicial o haciendo la sumatoria de los desplazamientos. Lo voy a hacer con la primera, usted por favor corrobórelo con la segunda, que la aprendió en clase. El desplazamiento, recordemos que es X. Desplazamiento. Entonces sería igual al desplazamiento en los primeros 4 intervalos. Sería 300. Posición final menos posición inicial. Posición final menos posición inicial. Posición final, 75 kilómetros. Menos la posición inicial, que es 0. Recordemos, posición final menos posición inicial, ¿cierto? Estos sí son vectores. Aquí le coloco el... Recuerde que ya para una nomenclatura o una forma de comunicarnos, la X es un vector. Ay, profe, y si yo le quiero colocar entonces el símbolo vector, hágalo por favor. Recuerde que la X mayúscula es el vector desplazamiento. Y el desplazamiento es igual a la posición final, que en este caso corresponde a las 9 horas, 75 kilómetros, menos la posición inicial, que es 0. Luego el desplazamiento del móvil corresponde a 75 kilómetros. Y hágalo por favor como la sumatoria, le debe dar lo mismo. Ok, jóvenes, hasta aquí entonces queda expuesto ese tema, siempre esperando que sea de ayuda para ustedes. Y mi consejo, por favor, estudie, y ame a los suyos, ame a su familia, amemos a nuestra familia. Es la reflexión que dejo también en este video. Que pasen todos un resto de día muy feliz, que Dios les continúe bendiciendo. Hasta la próxima.